Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El mundo amaneció hoy un paso más cerca de una tercera guerra mundial tras la autorización del presidente Biden a Ucrania para que utilice los misiles de largo alcance de Estados Unidos para atacar a Rusia. Según un funcionario estadounidense y otras 3 personas con mando en este asunto, esta polémica decisión de Biden, evitada en todo momento durante el conflicto por la amenaza de Rusia de que cualquier misil de Estados Unidos que atacara su territorio sería considerado un acto de guerra y respondido de inmediato contra nuestro país. Se produce justo después del triunfo de las elecciones presidenciales de Donald Trump, quien ha asegurado su repetida intención de poner fin a esa guerra. Biden ya se había mantenido en contra, decidido a mantenerse también firme en contra de cualquier escalada que sintiera que pudiera arrastrar a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia, quien tiene capacidad nuclear y que ha asegurado que de ser atacado la utilizaría. El sorprendente anuncio, al que Biden no ha hecho mención en Brasil durante la reunión del G20, se produce además justo después de la reunión del presidente con dignatarios de Corea del Sur, China y Japón, y en un momento en el que Corea del Norte ha desplegado a miles de efectivos a Rusia. Y con todos estos actores en conflicto, no parece muy claro que esta decisión de Biden sea precisamente para calmar las aguas y tratar de buscar la paz, sino crear un tsunami que no solo complicaría las cosas a la nueva administración de Trump, sino que podría arrastrarnos a todos. Y mientras todo esto se sabe en el día de hoy, entre aplausos y una ovación como si uno de los contendientes entrara al cuadrilátero, el presidente electo Donald Trump regresó victorioso al Madison Square Garden para ver la pelea de UFC el pasado sábado y lo hizo de forma llamativa y simbólica con parte del que va a ser su próximo gabinete. Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, sus hijos, la presidenta de la organización de lucha Dana White, mientras también fue visto sentado justo delante de un misterioso sujeto con el que estuvo también comentando algunos momentos del combate. Un combate en el que el ganador no solo emuló el famoso baile ya característico de Trump en todos sus rallies, sino que además se acercó a entregarle el cinturón de forma simbólica por haber sido él quien ganó esa lucha tan encarnizada que lo llevara a la Casa Blanca este próximo mes de enero. Y como Trump no suele dar puntadas sin hilo, y desde el día siguiente de su victoria las urnas ya comenzó a trabajar de forma frenética para hacer realidad sus promesas de campaña, ese enigmático individuo con quien se le vio hablar era Yasir al-Rumayyan, el gobernador y cabeza del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y presidente de Saudi Aramco, que es la compañía petrolera estatal y también la compañía minera más grande del país. Es una empresa que tiene aproximadamente más de 925.000 millones de dólares en activos. Mientras tanto, Elon Musk, que también estaba en ese combate, aseguró que su rol en la administración Trump va a ser revolucionario, porque no se trata solo de hacer negocios de una forma habitual, sino revolucionaria. Musk, que encabezará Dodge, el departamento de eficiencia, con el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy, va a tratar, escuche bien, de eliminar los más de 6.5 billones de dolaritos de desperdicio y de fraude dentro del gobierno federal, trabajando juntos para liberar la economía y dejar que el manejo del dinero se haga de una forma mucho más transparente y efectiva, donde lo importante sea el beneficio de we the people, nosotros, el pueblo. Una consigna que llevó también al presidente Trump a asegurar que estaría dispuesto a declarar una emergencia nacional y usar a los militares para frenar las caravanas que aún hoy siguen llegando a la frontera sur con intenciones de entrar ilegalmente al país y deportar a los asesinos, violadores, pandilleros y criminales que de forma ilegal han entrado en nuestro país atentando contra estadounidenses y a los capos de la droga que han destruido nuestra juventud y nuestras ciudades. Respondía así a un tuit de Truth
del activista Tom Fitton, que aseguraba que la administración Trump estaría preparada para declarar una emergencia nacional para revertir la invasión de Biden a través de un programa de deportación masiva. Trump escribió simplemente "True", cierto. Y sobre todo esto, ciertamente, vamos a conversar esta noche con nuestro panel de expertos. Comenzamos. Pues ciertamente lo vamos a hablar con nuestro panel de expertos. Nos acompaña Juan Fiol, analista político, ex asesor también de Donald Trump, que nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Está con nosotros también Ricardo Israel, analista internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, María. Y Dan Garza, presidente de la Iniciativa Libre. También muchísimas gracias por acompañarnos, Dan. Qué placer estar contigo, Marian. El placer es mío. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, con esto último que ha salido, mi querido Dan, y después ya regresamos aquí a nuestro panel en el estudio. Dan, obviamente se habla mucho y todas las cadenas internacionales comienzan a atacar que Trump va a hacer una deportación masiva, que esto va a ser algo así como que una persecución enorme. Yo creo que el presidente ha sido enfático y ha sido claro que lo primero, la prioridad va a ser precisamente eso que entrecomillaba asesinos, violadores, criminales y frenar sobre todo el flujo de migrantes que hay en la frontera sur. Sí, mira, Marian, lo que hemos visto bajo Biden, francamente, no es aceptable. En primer lugar, Biden y Mayorkas nos han puesto en una situación muy difícil, han creado un caos y un desorden en la frontera que se tiene que remediar. Entonces, ¿cómo podemos remediar el caos, verdad? ¿Y cómo hacerlo sin dañar la economía? ¿Cómo hacerlo sin dañar o traumar demasiado a las unidades de la familia o convertirnos en un policía-estado? Y yo creo que eso va a ser muy delicado, pero yo creo que sí está empleando el equipo muy capacitado, muy hábil y que tienen mucha experiencia para lograr lo que sería un esfuerzo masivo de estos. Esto de utilizar la milicia, pues yo creo que se hace por cuestiones de logística, por la cantidad de personas que estamos tratando. Pero sí, las prioridades serían los criminales, serían los que ya están bajo órdenes de deportación. Además, yo le agregaría a solteros, hombres, que no están aportando al país, que no están trabajando. Si vienen aquí a explotar lo que es el país o estadounidenses, afuera. Efectivamente, porque además Trump no es tonto, ni la organización, ni este Dream Team que está creando Donald Trump, creo que sean tontos a una realidad que es que una deportación masiva como la plantan las cadenas liberales, obviamente es impensable porque dañaría la economía de este país. Aquí hay todavía muchos inmigrantes que, a pesar de estar en esa situación, llevan acogidos mucho tiempo a programas donde ayudan al campo, etcétera, etcétera. Pero además, Dan, hay otro tema que creo que es importante resaltar, y es que él se ha centrado, como decíamos, en criminales, etcétera, pero tenemos estados, por ejemplo, donde tú estás, en Texas, donde el propio gobernador trató de hacer todo lo posible para frenar al menos el flujo de esos 11 millones de indocumentados que están en este momento en el país, de los que hay gente muy buena, pero hay gente muy mala, porque realmente, tristemente, no lo sabemos, y a pesar de haber tratado de frenarlos, poniendo alambrados, etcétera, el propio gobierno federal llegaba con tijeras para cortar eso es impensable, o sea, eso es una evidencia que está grabada y que a ninguna persona, no solo en este país, sino en el resto del mundo, se le va a poder quitar de la vista. Sí, y esto fue una conspiración por parte de Biden, por Mayorkas y el Departamento de Justicia, que estaban actuando en contra de estos gobernadores, que estaban tratando de tomar alguna medida para mitigar lo que era el flujo desmedido, desenfrenado que estaba entrando aquí por Texas. Y sí lograron a cierto nivel decide recortar un poco lo que era el flujo. Pero mira, lo que pasa, María, también es que en ausencia de buenas políticas, políticos ineptos avanzaron sus malas teorías, que yo creo que escucharon de sus profesores marxistas en las universidades, y ahora nos toca sufrir este desorden. Pero sí hay remedio, sí hay tiempo para, yo creo, lograr lo que va a ser una respuesta a lo que está sucediendo, de reducir la inseguridad que estamos viendo a lo largo de las
Todo además porque hay otro tema, son los inmigrantes indocumentados que ya llevaban muchos años en este país, Dan, a los que tú también conoces a través de la Iniciativa Libre, que llevan mucho tiempo esperando una oportunidad para salir de las sombras, pagando impuestos, portándose bien, cumpliendo las reglas, con hijos en muchos casos que han nacido acá, y a esa gente le han puesto a todo el mundo en la cola, dando prioridad a estos que han entrado sin saber ni siquiera cómo se llaman. Yo creo que ese es el peor de los casos, que gente que viene a producir, gente que viene a trabajar, fortalecer el país, a aportar, son los que ahora van a ser impactados. Mira, yo creo que debemos defender las unidades de las familias, personas que van a nuestras iglesias, que van a la escuela, que se quieren mejorar y hacer más para aportar al país. Debemos de preservar y defender a esas personas. Yo creo crear vías legales, oportunidades para normalizar a esas personas y 100% expedir a esas personas que están aquí, que quieren explotar a los Estados Unidos, que están dependizados del gobierno, personas que yo creo que no generan valor para el país. Entonces, si ese es el intento de venir a explotar, no los ocupamos. Y si es necesario, además, decretar una emergencia nacional para ponerle fin de una vez por todas, tomar, como se suele decir, al toro por los cuernos, pues quizá va a ser absolutamente necesario, siempre y cuando se haga con una política correcta y de una forma correcta, como parece que se están delineando todos esos primas. Incorporo a este tema a la mesa a mi queridísimo Ricardo y a Juan. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que iba a hacer es volver a lo que fue desmontado y que estaba funcionando más o menos, pero funcionaba. Esa norma fue una decisión ejecutiva del presidente Biden y puede ser alterada por la misma vía. Lo segundo, yo creo que va a haber un mayor entendimiento de la parte positiva que le ha propuesto a través de los años. Por ejemplo, dar un golpe de efecto para parar la cantidad de gente que viene acá, como también se abrieron las puertas porque durante toda la campaña del presidente Biden, el 2020, decían que eran bienvenidos. ¿Qué significa esto? Hay propuestas bastante interesantes, por ejemplo, volver a lo que dio resultado antes los contratos de trabajo por tiempo delimitado. Y aún más interesante, ofrecerle inmediatamente la residencia permanente a aquellos que han estudiado en Estados Unidos y que se sabe que se integran al país. Creo también en la salida legal es lo más interesante. Si fue posible lo que hizo el presidente Bush en el año 2000, el año después de los atentados a la Torre Gemela, fue porque se recurrió a una figura que venía de la Segunda Guerra Mundial, que era el enemigo combatiente, que permitió llevarlos. La tercera es imitar los programas que funcionan bien de inmigración, por ejemplo el de Canadá, que es muy flexible. En este minuto han reducido el número de inmigrantes porque la economía no tiene la suficiente cantidad de trabajo. Obviamente no se puede expulsar a millones de personas porque es imposible, además lo necesita sobre todo a los latinos para trabajar en los campos, los lugares que todos sabemos que ellos están. Eso significa también entender que debe haber, como para los Dreamers, un camino para... Muchos hemos llegado aquí legalmente y no veo por qué otros no pueden seguir el mismo camino. Pero hay todo un camino que es propositivo y que parte también por algo que no es habitual en este país, pero que se debiera hacer, que es imitar las buenas experiencias, incluyendo cuando los países tienen que ponerse duros. Un ejemplo bueno es Canadá, otro es Australia. Australia, por ejemplo, en algún momento cuando creyó que sufría la misma situación con los vietnamitas o de otros países, arrendó islas para tenerlos allá. ¿Y qué ha ocurrido? Algunos todavía están, pero paró el flujo que venía por mar, se la arrendó a Indonesia. Y ese elemento también es posible de utilizar acá. Totalmente. Juan, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es lo siguiente, tenemos que ir a lo que funcionó cuando Trump estaba como presidente. Trump usaba una política muy sencilla. Le decía a Latinoamérica, México y Centroamérica, si no me paran estas caravanas, la gente que cruzan por México o por Centroamérica, no le vamos a dar más ayuda económica y vamos a darle tariffs. Tariffs, no carrots. ¿Cuál? Tarifas. Tarifas. Vamos a darle algunas tarifas
a estos países contraincentivos si no nos ayudan. Y los ayudaron. Paraban a las caravanas, paraban a los millones de personas que cruzaban por esa frontera. Eso es lo primero que hay que hacer, incentivar a Latinoamérica a base de medios económicos para que paren las caravanas. Segundo cosa que va a hacer, que ya se ha hablado, es que Trump va a delegar sacar a la gente de aquí a los policías locales, a los sheriffs, a los policías locales, los sheriffs que participen también en eso. Esas son dos maneras muy efectivas. Y tercero es ayudando a las economías de Centroamérica, de Latinoamérica, para que no tengan que mandar aquí a la gente. Mira, por ejemplo, Bukele, lo bien que le ha ido en Salvador. Y la gente ya no está viniendo de ahí. Viene mucha gente que están viniendo del Medio Oriente, que están viniendo de Rusia, de China, de otras partes, y hay que no darle pasaje, no darle paso por esos países centroamericanos. Hay que parar eso, esa es la manera de pararlo. La otra cosa que viene el tema que estaban hablando ambos y que habló la congresista María Elvira Salazar ayer en Fox. El proyecto de Unidas. No se puede, no quiero tomarlo de una manera negativa, pero no se puede incentivar el mal comportamiento. Aquí vienen gente de la China ya, con las mujeres ya para parir aquí en Estados Unidos, ya listas para parir desde Rusia, ya listas para parir de Latinoamérica. Eso se tiene que parar. No se puede incentivar. Si hay que cambiar lo que le dicen el niño de ancla, el anchor baby, que si tú pares aquí, inmediatamente nunca puedas tener tu residencia, que nunca puedas tener puede ser legalizada, y desincentivizar eso, porque no es justo de que aceptemos gente de todas partes del mundo y después le quieran dar prioridad. No es cierto. Ellos conscientemente están viniendo a este país para violar las leyes y para ir en contra de las leyes de este país y para ir aquí a costo de nosotros. Me tengo que ir a una pausa. Por cierto, es que no entendíamos lo de los carros, lo de las tarifas, pues son aranceles. Lo que quería decir es que es la imposición de aranceles a los productos que vengan para acá. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato en solo instantes. 786-254-5052. ¿Qué opina usted de todo esto? Su opinión cuenta. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tienes té. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, nosotros, aunque estamos en una pausa, seguimos debatiendo y Ricardo estaba contándonos a Juan y a mí algo muy interesante que te invito a que escuches tú también, Dan, porque es una reflexión interesante. Lo que yo digo es que hay un tema de la legislación internacional. En algún minuto se encontró una salida para el terrorismo con el enemigo combatiente. Ahora probablemente van a tener que encontrar también un camino como la utilización de la Fuerza Armada que existe en cualquier país. Claro, para reforzar sus fronteras. En segundo lugar, está el tema de que ya hay un problema legal en el siguiente sentido. Hay una legislación internacional que Estados Unidos no ha firmado. En general, Estados Unidos firma pocos tratados, incluyendo pocos tratados de derechos humanos, porque no firma nada que le limite el poder a la Corte Suprema. No hay nada al respecto. Entonces, ¿qué ocurre?
en este sentido, que hay una situación en la cual se está violando la ley norteamericana, que debe ser respetada, modernizada, pero parte por el respeto, porque se aplica una legislación internacional, donde, de acuerdo a las Naciones Unidas, no existe la ilegalidad en la inmigración, sino que existen solo irregulares. Bueno. Y de ahí este invento que han hecho, que uno puede pedir una audiencia para 10 o 15 años más, y dice derecho político, y eso es una violación clara de la ley norteamericana. Lo último que yo mencionaría es lo siguiente: la necesidad de establecer una relación positiva, no solo con los países de los cuales vienen los inmigrantes, sino también con los países que han sufrido este problema. Porque, por ejemplo, la inmigración tan masiva que ha creado el castrochavismo en Venezuela, antes de llegar a Estados Unidos, pasó por todos los países latinoamericanos, y se encontrarían con el mismo problema, y con esto termino, que se va a encontrar el presidente Trump, que Maduro no les acepta. Sí rompió, por ejemplo, con Boric, que siempre fue chavista hasta ahora, hasta que no les quiso aceptar de vuelta a aquellos que expulsaba a la Corte Suprema chilena. El tema además es la migración como chantaje, que es exactamente lo que se está produciendo en este momento. Nadie habla de eso, pero la migración ha sido utilizada como un instrumento de chantaje. Lo más de lo que tú estás hablando de las leyes es que se supone que si alguien está pidiendo, una persona será de Cuba, de China, del país que sea, está pidiendo asilo político, que tienen que pedir asilo político en el primer país seguro, efectivamente, donde tocan piso. Hay 16 países seguros en Latinoamérica, y México siendo uno de ellos. Quiere decir que si una persona pidiendo refugio de Cuba tiene que pedir asilo en México, si es en México donde llegó primero, o uno de los países donde tocaron primero. No pasar por México y decir, no, por aquí no nos queremos quedar, queremos seguir hasta Estados Unidos. Permiso. Y la otra cosa es lo que usted habló, que le dicen irregulares. Discúlpame. Aquí lo que se le debe de clasificar es como invasores, porque son gente que están invadiendo este país, que son gente que están mandando de Venezuela, de las cárceles y de los manicomios, también de ciertas partes de África. Esos son invasores a este país, no son irregulares. No son, y no tampoco son inmigrantes ilegales ni nada de eso. Son invasores. Un segundito. Tengo que incluir también a Dan, porque nos está escuchando. Dan, yo no sé qué opinas de lo que estamos escuchando, pero ahora con esa nueva cantinela del famoso irregular en lugar de ilegal, como decimos, 11 millones de personas aquí que se han acogido además a programas incluso de parol, que se han acogido a programas donde piden, por ejemplo, asilo, y el problema que hay con el asilo es que la persona que de verdad lo necesita, la persona que de verdad tiene que salir huyendo de su país por una cuestión de vida o muerte, se ha visto saturada por todas estas peticiones de asilo, que esto está bien, la gente tiene derecho de repente a vivir una vida mejor, pero a lo mejor esos sueños de vivir una vida mejor no tienen nada que ver con una petición de asilo donde la persona que lo necesita, que está siendo perseguida políticamente, a veces se encuentra con que no le dan el asilo porque hay 400 por delante de él. Sí, eso es lo que pasa, que una cosa es que una administración le dé la bienvenida a todo el mundo sin previa autorización o permiso para llegar a la frontera, y luego le dé entrada con este sistema inventado de parole por parte de la administración de Biden. Otra cosa es que una administración entonces tome medidas para fortalecer la frontera y dígale que aquí no se va a dar entrada a menos de que tenga ya previa autorización o permiso para entrar al país. Esos son, yo creo, dos perspectivas muy distintas. Otra cosa es, hay que ser prácticos también. Sabemos que la frontera entre México y Guatemala está reducida, y es ahí donde puedes parar el flujo. ¿Por qué no México, Sheinbaum, aceptar la ayuda de los Estados Unidos de más recursos, de una cerca o muros más grandes? Y recuerdo ver las imágenes de los migrantes que llegaron en caravana, trepados por encima de lo que era el portón ahí en la frontera de Guatemala y México, y la derrumbaron. O sea, no había lo suficiente de milicia o soldados o elementos de soldados para parar lo que era ese flujo masivo. ¿Por qué llegaba esa caravana? Porque Biden le había dado la bienvenida. Les estaba diciendo, vénganse todos. Entonces yo creo que ese es parte del problema. Primero, hay que fortalecer la frontera. Segundo, vamos a exigirle al Congreso, que están en el reloj,
que actúen ya, que nos den nuevas leyes, nuevas reformas para darles certeza y disuadir a tanta persona que venga a la frontera sin previa autorización. Bueno, cortito porque tengo que irme a la pausa. Cortito, yo creo que establecer una relación con los países que ya pasaron este tipo de problemas. Por ejemplo, Chile es un país que en los últimos años ha recibido la frontera norte de Chile muy parecida a la frontera sur de Estados Unidos y tuvo que recurrir un gobierno que no los quiera a las Fuerzas Armadas, no les quedó otra alternativa. Incluso hoy día se están preparando para cuando Estados Unidos no los acepte, para que vayan de vuelta, porque el porcentaje, por ejemplo, que ha llegado a Venezuela es muy superior al que ha llegado y siempre va a ser lo mismo. Entonces, esos elementos es muy básico que eso exista. Al mismo tiempo, esta buena voluntad que hoy día se ha creado, y creo que el país básico para Estados Unidos es México. Recordemos que Obama incluso solucionó su problema pidiéndole a los mexicanos que cumplieran el rol de detener el tráfico desde Guatemala. Que fue básicamente lo que hizo Donald Trump cuando también negoció con Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo que dijo Dan y lo mismo que dije yo anteriormente, que es en esa frontera de México con los otros países, hay que ellos aprieten, y si no, que los americanos lo van a apretar económicamente. No solamente van a apretar económicamente a México, sino a cualquier país que no quiera recoger los inmigrantes ilegales o los invasores que han mandado para acá. Económicamente, los Estados Unidos va a apretar al que no recoja sus ilegales. Y eso es una cosa que ya lo ha hablado Trump y que lo va a cumplir Trump. Tienen que llevar, todos los que mandaron para acá se lo van a tener Pero que... en la campaña Trump siempre aprobaba el acuerdo al que llegó cuando, a cambio de no aplicación de las tarifas, llegó a un acuerdo con México. Siempre va a ser mejor tener la colaboración de México. Por supuesto, yo creo que sí. Además, fíjense otra cosa. Antes mencionaban, por ejemplo, a Bukele. La inmigración aquí a Estados Unidos de El Salvador, 83% ha bajado. O sea, ¿se imaginan ustedes? 83% de la población salvadoreña prefiere ahora quedarse en su país que arriesgarse a venir a una frontera que no es segura. Y otro dato importante, antes de cerrar este tema para pasar a otro tema. Otro tema importante es, por ejemplo, que dentro de esos 11 millones de indocumentados, como yo les estaba comentando, primero, cualquier país hace cumplir la seguridad de sus fronteras. México es el país que tiene una de las regulaciones migratorias, yo les diría, más duras que existen no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Es decir, todo el mundo tiene derecho a proteger su nación y sus fronteras, pero sobre todo porque en esos 11 millones de indocumentados, aprovechando la situación de irregularidad que hay con algunos países, han entrado, como les decía, cédulas terroristas que están en estos momentos asentadas en muchas ciudades sin que sepamos cuántas son y cómo son. Individuos que estaban en esas listas de los terroristas más buscados del mundo. La gente del Tren de Aragua, que no le tengo que decir lo que hacen, ultranacional, que están ya sembrándose en diferentes países, que se hacen además acopio del narcotráfico de las ciudades, del crimen organizado en las ciudades, que son además sicarios, hacen el sicariato internacional y lo vimos también en Chile. Es decir, todos esos elementos, de alguna manera, cualquier nación tiene no solamente el derecho, sino la obligación de librarle de ellos al resto de sus ciudadanos. Una pausa y regresamos. Hay algo que también se ha escapado. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. 0 copago en visitas médicas, 0 copago para medicinas, 0 copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, yo quería zanjar este tema, pero había una reflexión más que me parece importantísima que lo debatamos, aunque sean unos segundos, Ricardo. Sí, a mí me parece una vergüenza que haya pasado desapercibido el tema de los derechos humanos. La cantidad de violaciones, haberle entregado la frontera a los carteles, no es que nadie esté ahí, está controlada por los carteles.
los miles de niños que no se sabe absolutamente dónde están, habérselo entregado como soldados o mulas, como usted decía, del narcotráfico. Todas estas son situaciones que son grandes violaciones de derechos humanos y que probablemente alguna vez Estados Unidos o las autoridades que estuvieron detrás de estas políticas van a tener que rendir cuenta por ser una característica del país donde vivimos. Dan, hablando de los niños, yo le decía a Juan y le estaba diciendo a Ricardo que no ha habido un solo legislador, congresista, senador, que se haya sentado conmigo en el último año y medio, que yo no le haya preguntado por esos, se calcula porque no hay cifras reales, por esos, te diría, 350.000 niños están diciendo que están perdidos. Es decir, cuando la gente ponía el grito en el cielo de los niños en las jaulas, yo les pregunto a las personas que nos están viendo, ¿qué habrá sido de esas criaturas? No, es algo triste, yo creo que es algo vergonzoso por parte de esta administración que hayan fallado de esta forma. Pero sabemos que los medios de comunicación siempre solapan a lo que es la administración de la izquierda cuando ellos están fallando en algo, pero bajo las mismas condiciones, claro, sabemos que Ocasio-Cortez se reportó ahí al lado de lo que era ese edificio donde según tenían detenidos a los niños, haciendo un espectáculo, llorando por los niños que estaban detenidos ahí en ese edificio. ¿Dónde está Ocasio-Cortez? ¿Dónde están las lágrimas de ella con los niños que están sufriendo bajo la administración de Biden? Yo creo que es una hipocresía que estamos viendo aquí por parte de los medios de comunicación y estos líderes que según lloraban antes bajo Trump. Es un espectáculo y es algo triste y vergonzoso, la mera verdad, Mariana. Te agradezco muchísimo, mi querido Dan. ¿Dónde están las lágrimas de cocodrilo y ese moco fácil que yo digo siempre, la señora Jennifer López y todo Hollywood llorando, acongojados por lo que puede llegar a pasar si llegaba esta administración? Señores, tengan un poco de vergüenza para llorar y hacer todos esos espectáculos sin preguntarse siquiera qué ha sido por cada uno de esos niños, 350.000 que están perdidos gracias a esta administración. Muchísimas gracias, mi queridísimo Dan. Siempre un placer, un abrazo. El placer es mío. Y nosotros continuamos acá porque hay otro tema, obviamente, que ha sido fuerte, que ha sido la decisión aparente del presidente Biden de autorizar a Ucrania para que utilice los misiles de largo alcance. ¿Qué es lo que pasó con eso? Yo se lo contaba brevemente, que Rusia ha dicho, si uno de esos misiles ataca territorio ruso y pone Made in USA, se va a considerar un acto de guerra y esto puede traer consecuencias graves. Esa es la doctrina tradicional desde la Unión Soviética en cuanto al empleo de armas nucleares y Putin, como sabemos, rescató algo de esa época que estaba en segundo nivel, pero que ahora le dio mucha prominencia y es la disuasión número uno, que es la utilización del armamento nuclear para fines tácticos. Ese es un elemento, pero quedan 2 meses, viene el invierno y si ustedes se fijan, hay anuncios que todavía no se concretan. Todavía Ucrania nunca recibió la cantidad de aviones que necesita. No tiene la cantidad de pilotos. No hay ni quedan con el tipo de destrucción terrible que lo somete diariamente Rusia. No tienen simplemente la cantidad de aeropuertos. Evidentemente, si vuelan desde un país vecino, pasa a ser un blanco legítimo. Yo dudo que esto se pueda implementar. Sí, yo creo que también. Que se entreguen. Y si se entregan, como no se ha anunciado de dónde sale este dinero, seguramente van a tener que sacarlo. Claro, porque ellos tienen ya... son los lugares donde guardan el armamento los Estados Unidos. En Gran Bretaña se ha anunciado que esto es tan grave que si hoy día quisieran enviar la flota contra una dictadura sudamericana como ocurrió en las Malvinas, simplemente no tienen las armas. Claro, pero para que nuestro público esté claro, o sea, Biden ya les dio a Ucrania ese armamento, esos misiles TAC de largo alcance que podrían llegar a cualquier ciudad de Rusia, pero lo hizo con limitaciones de no utilizarlos dentro de territorio ruso precisamente para evitar ese tipo de conflicto. Es decir, si finalmente se autorizara, ¿cuántos tienen? Porque tampoco creo que sean demasiados. Existe una realidad que la última lifeline que le están dando a Cuba, la última vida que le están dando a Cuba viene de Rusia. Ahora Rusia hizo un contrato con Cuba donde van a hacer hoteles nuevos en Varadero, donde van a hacer hoteles nuevos en Cuba. Los únicos que están ayudando a Cuba en este momento, porque hasta los chinos se fueron, son los rusos. Existe una triste realidad.
Si nosotros queremos salir de Ucrania, tenemos que ponerle una presión a Putin de que salga de Cuba, porque toda esa gente que están cruzando por la frontera son mandados por Cuba y facilitados por Cuba, por ellos y Nicaragua, pasando la gente por Nicaragua y pasando la gente por Cuba, y también incentivando a Nicaragua, a Venezuela, a que saquen a los prisioneros y lo manden por la frontera, lo mismo que hicieron en el año 80 los cubanos. También existe la realidad de la FARC en Colombia, que son todos mandados por los cubanos, son administrados por los cubanos, y toda esa droga que está llegando a Estados Unidos es mandada y administrada por Cuba. Bueno. Y los últimos agentes que le están dando ejército y que le están dando ayuda a los cubanos son los rusos. Así que si los rusos quieren que nosotros salgan, que los americanos salgan de Ucrania, los rusos tienen que salir Es que de Cuba. el tema es que los americanos no han entrado en Ucrania, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Pero le están dando precisamente, ayuda. Que no entremos en Ucrania. Ahora, yo creo, Ricardo, que aquí, por encima de ya evaluar también el panorama de América Latina, que es importante, como ha dicho Juan, Venezuela, Cuba, etcétera, el influjo que tiene Rusia dentro de este territorio. Ahora lo importante también es centrarnos en lo que va a pasar entre Ucrania y entre Rusia. Trump ha dicho que él no es partidario que esta guerra se estire. De hecho, llevamos 4 años y no se vislumbra ni siquiera un acercamiento diplomático a corto o a mediano plazo. La situación es que se tienen que sentar a negociar, porque mientras Zelensky siga recibiendo el dinero de la organización y siga recibiendo el dinero de Occidente, puede seguir tratando de defender. Y Rusia, por su cuenta, también dice, si ellos están recibiendo, yo voy a seguir haciendo la fuerza, aunque tampoco le conviene. ¿Cómo ves tú entonces este tema específico de los misiles? Porque yo creo que quizá una de las salidas sería la OTAN. Lo que Rusia quiere por encima de territorio es que Ucrania no entre en la OTAN, porque si Ucrania entra en la OTAN, cualquier plataforma de misiles estaría en su mismísima frontera, y eso es lo que quiere evitar, ¿no? Justo. No, si ese es el punto. Yo creo que hay 2 retrocesos que ocurrieron bajo esta administración. El primero, que se creó una alianza que nunca había existido antes, Rusia con China, que fueron históricamente enemigos aún durante el comunismo. Hoy día son los principales aliados contra Estados Unidos. Y el segundo es este elemento en que no hubo una superpotencia, nunca puede caer en eso, se rompió todo contacto con Rusia, que nunca existió también durante la Guerra Fría. Trump tiene razón en un sentido, no existe una idea real de cuán terrible ha sido la destrucción en Ucrania en estos mismos días, no tienen forma de defenderse. Su infraestructura energética está destruida. Para negociar, y si se sientan, hay una larga lista de concesiones que se le puede pedir, porque las últimas 2 no llegaron a ninguna parte. Fue el acuerdo de Minsk, en que supuestamente iba a haber una serie de concesiones por ambos lados y no lo cumplió ni Ucrania ni Rusia. Segundo, no funcionó la disuasión e invadió Rusia absolutamente este tipo de cosas. Está pendiente un acuerdo que tiene que ver con el término de la Unión Soviética, porque hay una serie de elementos en Moldavia, en Georgia, que en cualquier momento puede haber otra guerra, como también ya atacó en este sentido la Unión Soviética. Lo mismo que usted señalaba de Rusia puede ser una exigencia para salir de acá, como hacerle ver a Cuba que va a ser responsable por el tema de Nicaragua. Lo hizo Reagan con pleno éxito con Libia y con otros países. Aquí apunto con todo esto, que hay en la reanudación de estas relaciones, y lo más importante para Rusia es lo que aquí se ha dicho. Como sucesor del imperio soviético, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las fronteras definitivas y qué puede aportar Estados Unidos y qué le pide Estados Unidos a cambio. Me tengo que ir a una pausa, voy a regresar enseguida dándole la palabra a Juan, porque además en todo esto hay un nuevo gabinete que muchos hemos llamado The Dream Team. Y hay un personaje que todos apreciamos muchísimo, pero que Juan además conoce perfectamente bien, que es Marco Rubio. Correcto. De eso vamos a hablar justo al regresar de la pausa, y ya sabe usted, tiene ahí su teléfono en pantalla, llámenos por favor, que su opinión cuenta, 786-254-5052. Me sacaste la paz. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual,
cero deducible, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin el me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, estamos de regreso y yo les había dicho antes de la pausa que le iba a ceder la palabra a Juan para hablar de alguien que tú conoces muy bien, que nosotros queremos también mucho, que es el nuevo secretario de Estado, Marcos Rubio. ¿Cuál será la posición de Marcos con todo esto? Bueno, como vuelvo y te repito, Cuba es lo esencial y por primera vez en muchos años los Estados Unidos tienen una herramienta muy fuerte, una base de negociación muy fuerte que nunca hemos tenido, que es lo de Ucrania. Sí, yo quiero salir de Ucrania, los americanos quieren salir de Ucrania, los republicanos quieren salir de Ucrania 100%, de no darle más ayuda, no darle más dinero, de acuerdo, 100%, pero también tenemos que darnos cuenta, eso es una arma que se puede usar contra los Castro. Los únicos que están ayudando a los Castro, a los Díaz-Canel, son los rusos y tenemos que de alguna forma sacarlo no solamente de Cuba, pero de Venezuela y de Nicaragua. Y si, Marcos puede ser esencial para eso. Marcos tiene que ser esencial para eso. Es una cosa que yo he discutido con el doctor Orlando Gutiérrez Boroná, de que Marcos puede ser la persona que traiga la paz y la libertad de Cuba, usando eso como un base de negociación. ¿Quieren que salgamos de Ucrania? Espérate un momentico, Rusia. Usted tiene que resolvernos aquí este problema que usted mismo ha causado durante tantos años en Cuba, en Nicaragua y en Ucrania, y en Venezuela. No se puede uno entregar Ucrania y decir, bueno, vamos a salir de ahí mañana mismo sin que los rusos nos den algo en cambio. Vamos a olvidarnos un poco ya del tema de Rusia. Vamos a hablar precisamente de Marcos y de esa posición que él tiene como abanderado, además personal. Es decir, él mismo personalmente ha sido una de las grandes voces en Washington junto a nuestros congresistas cubanoamericanos contra la represión y a favor de la libertad del pueblo cubano, venezolano y nicaragüense. ¿Cómo ven esta nueva administración? Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que desde hace mucho tiempo no había una persona que tuviera un interés personal. Correcto. La última que yo recuerdo con esa característica y que impuso una política que dura hasta el día de hoy, se la impuso a Clinton, que no era muy partidario. Como ella venía de lo que hoy día es la República Checa, ella tenía un interés muy grande en la extensión de la democracia, y ustedes ven cuán influyente fue en la política que se dio después, la revolución de colores en distintos países, que no bastaba con que terminara la Unión Soviética, sino también se necesitaba que existiera un acercamiento al mercado en lo económico y también a la democracia en lo político, porque era lo único que podía. Las historias de éxito de Europa del Este vienen de esto. Marcos tiene, y todos le reconocemos, un conocimiento pleno. Fue magistral la forma como interrogó a los delegados del Departamento de Estado sobre la forma como Hezbollah, concretamente, ya que ahora está de moda, se ha metido no solo en Venezuela y en Cuba, en Bolivia es un país. En Bolivia están comprando como locos. Absolutamente se ha metido Irán y Hezbollah. Y los Castro. Sí, perdón. Y los Castro. Por cierto, entonces en ese sentido él tiene el conocimiento, la voluntad y los contactos
porque conoce personalmente a los líderes latinoamericanos para ofrecerle algo que hoy día no existe. La última vez que Estados Unidos tuvo una propuesta para América Latina fue el tránsito que de Bush padre a Clinton. La primera cumbre de las Américas era para aplaudirla porque ofreció Clinton una idea que venía de Bush, que era el mercado de lo económico y la democracia de lo político. Chile, como el castrochavismo evitó que eso se diera en Punta del Este, una terrible oportunidad perdida por América Latina. Chile, por ejemplo, individualmente aprovechó algo que le da hasta hoy día visas y una situación económica mucho mejor que los vecinos. Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar, vamos a hablar de conclusiones. ¿Qué opinan nuestros invitados de todo? De lo humano y de lo no humano, de lo ajeno, como el que suele decir. En solo instantes, aquí en De Buena Fuente. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, pues estamos en nuestro momento de conclusiones de lo que hemos hablado en el programa. ¿Creen ustedes realmente que existirá la posibilidad que se hará efecto y hará el anuncio el presidente Biden de que van a poder utilizar estos misiles de largo alcance? ¿Cuál creen ustedes que será la reacción de Rusia? ¿Creen que estos que están también con el botón, como el dedo en el botón del apocalipsis, pueden en algún momento pensar o sentirse amenazados y amenazarnos también con esa guerra nuclear? ¿Qué creen ustedes de lo que hemos hablado hoy? Yo no creo que Rusia vea eso más de lo que ya ha expresado. Ellos saben que Biden lo que le queda en la Casa Blanca son días. Y él sabe que con Trump él puede negociar. Ahora, ¿hasta qué punto él puede negociar con Trump? Es la cosa. Y, y cómo le va a entrar Trump con la negociación con Ucrania. Y ahí es donde yo creo que... Yo creo que han hablado ya con las dos partes, se reunieron, incluso Elon Musk también participó en esa reunión, se reunieron con Zelensky y se reunieron después con Putin. A mí 100% de acuerdo, pero quiero verlo con Marco, con la dinámica que va a traer Marco, con esta nueva proposición de cómo salir de Ucrania y que ellos salgan de Cuba. Con esa nueva dinámica yo quiero ver esa conversación de nuevo. Yo no creo que el gobierno que asume el 20 de enero sea algo radicalmente distinto. Esto es más bien la segunda etapa de 8 años interrumpida por uno, eso fue pero es lo que le va a fijar en la historia. Y si uno mira hacia atrás, contrariamente a lo que dice la gran prensa en Estados Unidos, como lo fundamental era Make America Great Again, Trump fue un negociador muy complicado. Él no cedió absolutamente nada en armamento, no hubo renovación de ningún armamento. Ahora, de tanta o más importancia que los misiles que entregaron eran los Javelin, que son los más modernos, los antitanques. Y en ese caso fue Trump, cuando no en su gobierno, quien se los entregó y quien no los materializó la entrega y se los quitó y no autorizó el uso, fue Biden. Entonces, las cosas no es lo que parece si uno lee el New York Times, sino que la otra vez fue un negociador muy complicado para Rusia. Sí, yo creo que fue un negociador complicado porque no da su brazo a torcer como buen negociador precisamente. Ahora, el tema es, esto es muchos se han sumado a pensar que es atípica, es quizá un gobierno atípico compuesto por gente atípica, pero gente joven, con ganas y sobre todo leal a una idea, no solamente leal a Donald Trump, sino leal a hacer realmente América grande de nuevo y a poner a América por delante de cualquiera de sus otros temas.
Por supuesto que sí, hay que ver todo eso y yo creo que el presidente Trump ha puesto mucha gente muy capaz en muchas posiciones, Marcos siendo uno de ellos, Elon Musk siendo otro, Vivek Ramaswamy siendo otro, Tulsi Gabbard. Toda esa gente van a empezar a hacer America Great Again y una de las cosas que van a hacer es cortar mucho de la burocracia que hay en el gobierno. Trillones de dólares que se están gastando por gusto. Ese dinero hay que cortarlo, hay que ver que sea más eficiente y más importante, que se pare la inflación tan grande que hay. Porque mira, lo que más afecta son a la gente que vive del gobierno, por ejemplo, los retirados. Un retirado que tiene un dinero limitado, ya hoy en día compran la tercera parte de lo que podían comprar con ese dinero antes que empezara Biden. Y muchos además están perdiendo incluso sus propios hogares después de estar trabajando toda su vida, que esa es la gran desgracia. O sea, señores, tratemos de que este país son 63.5, creo que eran, aquí lo tenía el dato, porque me pareció que era una cosa increíble lo que estaban gastando en 6.5 billones de dólares. Es lo que ellos creen que se está desperdiciando y se está de alguna forma trabajando de forma fraudulenta en este país. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. María. Como siempre, un placer. Y a ustedes les digo, porque ya estamos despidiéndonos, usted sabe que una enfermedad o un accidente puede hacerle a usted acarrear con deudas que realmente le pueden ocasionar pues un disgusto y un problema para casi el resto de su vida, porque saben que los costos médicos aquí son absolutamente imparables. Bueno, yo les doy una idea. La época de inscripción del Obamacare ya ha comenzado, está activa hasta el próximo día 15 de diciembre y es el momento de que usted pues utilice ese número de teléfono y llame para ver si usted califica para ese Obamacare, para ese mercado de seguros, donde en muchas ocasiones tal vez puede salirse, si no gratis, por unas cantidades que son absolutamente ínfimas y que le van a cubrir a usted y a su familia. Así que ya lo sabe, 305-901-3204. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y a todos ustedes que tengan muy feliz noche.